Bienvenido, Scorpio, a tu lectura del horóscopo del empleo. Vamos a ver un poquito esas energías, cómo van a estar para ti en este momento, ¿vale? ¿Qué te quieren mostrar las cartas o el universo a través de las cartas? Vamos a ver, Scorpio, empezamos por los que estáis sin empleo, cómo está vuestra situación actualmente. Te dice que estás teniendo paciencia, ¿vale? Vienes de una etapa un poco complicada, estás poniendo mucho de tu parte, mucha paciencia, intentando adaptarte a los cambios, a las situaciones, siendo flexible. Vamos a ver inconvenientes que puedas estar teniendo ahora mismo. Te sale la carta del colgado y te dice aquí que puedes sentir como que todo ese esfuerzo que estás haciendo por adaptarte a los cambios, a la situación como está. También te dice aquí, pues, ese esfuerzo como que te cueste, ¿vale? Te dicen también que tengas que hacer muchos sacrificios actualmente para tú mejorar tu situación. Vamos a ver dónde vas a estar encontrando apoyo o ayudas que puedas estar encontrando. Te sale la carta del mago, te dice que va a venir para ti una etapa donde viene un nuevo comienzo, viene una ayuda, viene un apoyo. Aquí también puede estar llegándote esto a través de alguien cercano a ti que no vienes esperándote, pero aparece una situación nueva que te va a ayudar a salir de ese estancamiento. ¿Cómo se va a estar dando? Sí veo aquí firma de contratos, acuerdos, pero también te dicen, viene una mejora, ¿vale? En cuanto aquí el arcano 15 que te está hablando de que se manifiesta ese empleo, pero también tengamos que adaptarnos. Sí que puedas tener que hacer sacrificios en estos días, tener mucha paciencia, no dejarte llevar por el estrés, hacer las cosas de otra forma. Sí veo aquí cambios que se van a dar, pero te dice, ojo, este trabajo, te llega aquí un empleo, pero también vamos a tener que dentro de ese empleo pues hayan dificultades, ¿vale? Y tengamos que adaptarnos a ello. Vamos a ver de dónde vienes. Te dicen aquí que vienes de una etapa donde tú te sentías que las cosas iban bien, donde tenías aquí apoyo, también estabas a la espera de que tu situación cambiara, mejorara, ¿vale? Pero sí que has tenido que hacer o vienes teniendo que hacer sacrificios y adaptaciones y aquí sí que te dicen que viene una época donde sí vas a tener aquí empleo. Escorpio, para los que estáis con empleo, cómo viene vuestra situación, ¿vale? Cómo se va a estar dando la situación en el área laboral actualmente, lo que estés trabajando, Escorpio, cómo va a estar un poquito la situación ahí. Aquí te dice, bueno, puede que estés viviendo alguna etapa donde actualmente donde te sientas que no hay equilibrio, ¿vale? Hay desbalances, te dice que debes de intentar buscar, ser precavido, precavida, intentar adaptarte. Vamos a ver qué más te dicen, inconvenientes que puedas estar teniendo, que hay muchos cambios dentro de tu área laboral, han habido temas pendientes o estás a la espera de que se resuelvan papeles, temas de injusticias, alguna situación incómoda que puedas estar viviendo. Te dice que ahora mismo te tengas que estar adaptando o sientes que se viene repitiendo lo mismo, ¿vale? Puede que tengas apoyo aquí o cómo va a estar mejorando la situación. Te dice que hay una persona que te puede estar dando un buen consejo. También si tú vienes queriendo realizar un cambio, estate pendiente, ¿vale? De las comunicaciones, porque aquí te dicen pues que a raíz de eso vas a estar un cambio que tiene que ver aquí con un trabajo o alguien que te puede estar asesorando, ¿vale? Finalmente en lo que tiene que ver con los contratos o con los acuerdos y te va a estar echando una mano. Aquí finalmente se va a estar aclarando la situación. Veo que finalmente se va a poder estar un poquito más estable, ¿vale? Si venías de una época donde habían situaciones incómodas, se van a estar empezando a resolver. Sí que también tu aprendizaje que vienes adquiriendo o las habilidades que tú vienes teniendo te van a servir, ¿vale? Dentro de lo que es el área laboral. Vamos a ver, Escorpio. Para los que estáis con negocio propio, cómo viene vuestra situación, cómo se va a estar dando.
Escorpio, ahora mismo te sale el arcano 13, te dice que estás viviendo un cambio, es momento de desapegarte de ciertas situaciones como las vienes realizando, ¿vale? Te dice que es una etapa un poco complicada porque vamos a tener que conectar con nuestro interior para vivir esa transformación. Inconvenientes que puedas estar teniendo en el negocio, aquí te sale una mujer o alguien que pueda estar, puede ser alguien cercano a ti o como tú vienes, que ahora mismo te sientas sin ideas, te sientas que las cosas no crecen en el negocio o que te esté costando mucho, ¿vale? El poner orden o llevar a cabo ciertos proyectos dentro del negocio. Te dice aquí que finalmente vas a tener apoyo, te dice, ojo, hay personas que también puedan estar hablando y eso te pueda generar a ti malestar, falta de creatividad, falta de ánimo, ¿vale? Vas a tener que despegarte de eso, vas a tener que hacer un cambio, una transformación y centrarte en lo positivo. Te dice que realmente conectes con el corazón y que si quieres hacer algo que lo hagas siempre desde el amor. Te dice también que cómo nos comunicamos con el público, con los demás, ¿vale? Va a ser beneficioso para ti. Aquí, Escorpio, también te dicen que vas a tener alguna que otra sorpresa, alguien te va a estar echando una mano, ¿vale? Y se va a estar aclarando una situación en cuanto al negocio y eso va a traer una mejora. Ahora sí, vamos a ver, Escorpio. Para los que estáis trabajando de freelance o estáis trabajando independientemente, ¿vale? Por vuestra cuenta, cómo va a estar la situación. Te sale aquí la rueda de la fortuna. Actualmente estás viviendo cambios importantes, cierre de ciclos para alguno o etapas que se vienen repitiendo. También esto es kármico. También para algunos estáis a la espera de dinero, de mejoras, inconvenientes que puedas estar teniendo, falta de iniciativa, falta de querer avanzar, disciplina para algunos, pero también como que venís en una etapa de bajón, ¿vale? Y sentís que lo que estáis haciendo no genera felicidad. Eh, ¿Dónde vais a estar encontrando apoyo? ¿Cómo mejorar vuestra situación? Te sale la carta de la torre, el arcano 16. Te dice Scorpio, aquí hay que adaptarse a un cambio, va a haber un cambio repentino, viene aquí a raíz de este cambio dinero, pero vamos a tener que nosotros poner de nuestra parte, no dejarnos llevar por la apatía, ¿vale? Seguir poniendo el empeño, adaptarnos a las situaciones, porque eso lo que te va a traer es una mejora. Escorpio, veo que finalmente la situación va a estar mejorando para ti, ¿vale? Y como te decía, vamos a empezar a ver fluidez en lo que estés haciendo. Para algunos también como que tengáis que hacer traslados o movimientos y os sintáis como indispuestos. Te dice que pongas un poco de tu parte, pero que le pongas entusiasmo porque esto te va a traer a ti una mejoría. Sí va a haber un cambio repentino, ¿vale? Este cambio viene aquí rápido y te va a estar trayendo una mejora en lo que tú estés realizando. Escorpio, vamos a ver los mensajes que tienen los oráculos para ti en este momento, que es bueno que tú sepas. Bueno, te sale la carta de la fuerza, Escorpio, y te está diciendo esta carta que es momento de no venirse abajo, que puedas que notes que estés en una lucha constante, una batalla constante, pero te dice pon fuerza de voluntad, ¿vale? Utiliza bien tu fuerza o tu fortaleza interior. Vamos a ver, Escorpio, qué otro mensaje tiene para ti el oráculo chino. Bueno, te sale aquí esta carta que tiene que ver con sueños que se cumplen, finalmente logras objetivos, logras metas, escucha tu intuición, va a estar muy fuerte y esos sueños se van a estar por fin dando, ¿vale? Tiene que ver esto con el empleo, lo vas a poder compartir con otros. Vamos a ver, Escorpio, la piedra que te va a estar favoreciendo en esta temporada. Ojo de tigre, ¿vale? Te dice conseguirás todo lo que te propongas, plenitud. Es una piedra que te va a ayudar a que consigas tus objetivos, tus metas, pero también una piedra que te va a ayudar a liberarte de energías densas, ¿vale? Negativas, como tú lo llames. Una piedra que te va a transmitir fuerza y te va a ayudar a conectarte con la creatividad.
Escorpio, el último mensaje para ti del oráculo de la energía de la Tierra. ¿Qué te quiere mostrar este oráculo? Tesoro de las sombras. Es momento de sacar fuerza de dentro, no venirse abajo, ¿vale? Ante las dificultades. Te dice, dentro de ti vas a estar viendo hay una gran fortaleza. Momento de que empieces a sacar esa gran fortaleza que tienes porque vas a poder salir de esas dificultades que estés atravesando. Escorpio, esto es lo que veo para ti en este momento. Si esta lectura te está ayudando, Escorpio, te invito a que le des un like, la compartas y bueno, también si no estás suscrito, recuerda suscribirte y activar la campanita. Escorpio, nos vemos en el próximo vídeo.